Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con la profesora Giovanna Carvajal Barrios, que nos presenta su libro Lecturas y Escrituras Juveniles. Para empezar, ¿en qué consiste el libro? Bueno, el libro, quisiera contarles en primer lugar que además del título que tú señalabas, Lecturas y Escrituras Juveniles, tiene un subtítulo que es Entre el placer, el conformismo y la desobediencia. Surge de una investigación realizada entre los años 1996 y 1999 cuando yo cursé la maestría en Comunicación y Diseño Cultural de la Universidad del Valle. Mi preocupación investigativa en ese momento tenía que ver justamente con la relación de los jóvenes con la lectura y la escritura. Entonces, teniendo en cuenta que mi área de docencia ha sido ese, pues me encaminé hacia una investigación de esas características. El título de alguna manera intenta reflejar que los jóvenes, así como cualquier otra persona, no tiene una relación unívoca con la lectura. Hay relaciones conflictivas, hay tensiones, hay placeres, hay displaceres, hay una cantidad de sensaciones encontradas y de experiencias diversas con respecto a la lectura y la escritura. De ahí es aquello de placer, porque digamos la lectura y la escritura pueden generar placer, pero en algunos casos y para algunos sujetos es solamente conformismo, es decir, aceptar que es un mal necesario, por ejemplo en el colegio, y la desobediencia cuando definitivamente se rebelan y dicen no leo o no escribo. ¿Y cómo está compuesto el libro? El libro está compuesto por tres capítulos teniendo en cuenta que como se trataba justamente, a diferencia de otras investigaciones, de abordar la lectura y la escritura, no solamente la lectura o no solamente la escritura, sino ambas, entonces yo lo que me propuse es indagar de manera profunda en cada una de estas prácticas. El primer capítulo es un capítulo en el cual se presentan los sujetos de la investigación, que son 5 jóvenes universitarios que en ese momento tenían edades entre los 17 y los 23 años. Era muy importante saber cuáles eran sus orígenes familiares, sus orígenes sociales, sus trayectorias escolares, sus experiencias significativas a lo largo de la vida. Esta investigación se caracteriza, a diferencia de otras investigaciones, no solamente a finales de la década de los 90, sino aún hoy, en que mira la lectura y la escritura como prácticas de producción y consumo cultural, las define como prácticas de consumo y producción cultural, entendiendo prácticas de consumo y producción cultural como aquello que los sujetos permanentemente hacemos de producir y de recibir bienes culturales. Ese es, digamos, uno de los sellos que la caracterizan. Entonces, en ese primer capítulo encontramos como un panorama general de todos estos sujetos, nos vamos metiendo poco a poco en sus vidas, es una investigación que escudriña mucho las partes incluso hasta íntimas de los sujetos, para pasar después a 2 capítulos, uno sobre la lectura, todo dedicado a la lectura, y otro todo dedicado a la escritura. En la investigación se integran 5 estudiantes. ¿Cómo es esa estructura del libro que los va integrando? No se trataba simplemente de escoger al azar, por supuesto. Una de las características de la investigación rigurosa es que tenemos que tener criterios metodológicos, saber qué es lo que pretendemos indagar y tener unos parámetros definidos para elegir, en este caso, no solamente las herramientas metodológicas, la entrevista, por ejemplo, sino a quién vamos a aplicar esa entrevista. Estos 5 jóvenes eran estudiantes de comunicación social que habían terminado ya su segundo semestre, es decir, estaban en su primer año de carrera. Para la selección organicé una metodología que se llaman los grupos de discusión. Los grupos de discusión son, como su nombre lo indica, grupos de personas que uno invita y propone unos temas para que ellos hablen. Los temas propuestos eran su relación con las tecnologías y cómo de alguna manera la lectura y la escritura, la relación que tengamos con ella, tiene mucho que ver con nuestras formas de interactuar también con las tecnologías. Máxime si se trata de jóvenes, ¿no? Sabemos que por lo general los sujetos dentro de la sociedad que más prestos están a relacionarse con lo nuevo son los niños y los jóvenes. Entonces, estos jóvenes me fueron contando una cantidad de cosas de sus vidas a partir de una guía de entrevista que yo elaboré y que constituye uno de los anexos del libro. En términos metodológicos, pues me parece muy importante, y de hecho muchos investigadores lo hacen, es mostrarle al lector de dónde fue que surgió esa información, e incluso puede servir para personas que quieran hacer investigaciones de las mismas características, tener algunos otros modelos para orientar su trabajo. A lo largo del libro lo que se hace es retomar respuestas de los muchachos con respecto a ciertas temáticas. El lector finalmente termina haciéndose como una idea de cómo era cada uno de estos jóvenes.
¿Podríamos escoger un ejemplo específico? En el caso de los jóvenes, había uno de ellos que había tenido una relación muy conflictiva con la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque desde muy joven tuvo dificultades incluso para leer en voz alta. Los profesores lo ponían como ejemplo del que no sabe leer, y eso fue generando una cantidad de conflictos y de traumas que tienen unas secuelas pues impresionantes a lo largo de toda su vida académica. Era el estudiante que perdía años, que no podía rendir escolarmente porque tenía dificultades para leer. Pero a su vez el caso era interesante porque la mamá de este chico, en el afán de que no saliera a la calle a jugar con sus amigos porque le parecía que era muy peligroso, lo dotó de todo lo que en ese momento existía en términos de tecnología. Entonces, en ese momento era el Betamax, todo lo que el niño necesitara en la casa. Entonces, era un tremendo consumidor de cine. El muchacho sabía de películas, y dentro de su relato lo que contaba era que él se veía las películas buenas, las películas malas, la que fuera, pero para él el consumo de cine era una cosa impresionante. Entonces ese era un caso donde vemos una relación conflictiva con la cultura escrita, es decir, con la lectura y la escritura, pero muy estrecha con la cultura contemporánea, en este caso el consumo de cine a través del video. ¿Cuánto tiempo dura la investigación? Esa investigación se empieza a formular el proyecto en el año 95, el trabajo de campo se hace en el año 96 y todo el trabajo de análisis de la información, escritura del informe hasta ya su aprobación entre el año 98 y 99. ¿Qué preguntas se querían resolver al empezar esta investigación? Bueno, a diferencia de otras investigaciones que de hecho son muy importantes para los docentes en el área de lectura y escritura, que se proponen hacer un diagnóstico sobre la lectura y la escritura, qué tanto leen, cómo leen, leen bien, leen mal, qué clase de texto leen. Esta investigación quería ir un poco más allá para mirarla en su relación con otras prácticas de producción y consumo cultural. Entonces, podemos entender la relación que los jóvenes tienen con el libro a partir también de cómo se relacionan con otros medios y otras tecnologías de comunicación como la televisión, como el computador, internet, etcétera. Entonces, eso es lo que tiene, digamos, el aspecto que lo caracteriza. Y de todas formas tiene una dimensión pedagógica porque invita a las personas que cumplen ese papel de mediadores en los procesos formativos, los profesores en este caso, a que conozcan un poquito más a sus estudiantes, a que reconozcan que hay otras prácticas que se pueden capitalizar en el espacio pedagógico. Aprendizaje de las matemáticas. Autora Anna Sfar. Los textos que conforman este libro surgen de dos preocupaciones profesionales muy persistentes. Como muchos de mis colegas, no he estado satisfecha con la investigación existente sobre aprendizaje. Y como muchos otros, decidí remediar el problema tratando de revisar los anteojos conceptuales existentes. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Simulacra dispersa, apuntes de literatura. Autor, Alfonso Rubio. La obra poética de Jaime Gil de Viedma, el descubrimiento personal de la poesía colombiana, la literatura de cordel, la métrica en la versificación de las representaciones teatrales del dance, las descripciones de Diego Torres Villarroel en Los desahuciados del mundo y de la gloria. Profesora, ¿nos puede citar otro caso de los estudiantes investigados? Bueno, otro perfil que contrasta mucho con el anterior del joven apasionado por el cine es una chica que construyó una relación muy estrecha con la lectura y la escritura. Lectora asidua y escritora de textos, digamos, más que todo a partir de su experiencia en la universidad descubrió que esa lectura que había hecho en los años anteriores se podía revertir también en la escritura. Y era tan estrecha su relación con ambas prácticas que ella misma se juzgaba de manera bastante drástica. Decía: yo me desconcentro mucho cuando leo, no me rinde mucho cuando leo, o cuando escribo soy insegura, me veo los errores. De hecho, conozco a partir de la experiencia que tuve como docente el desempeño de estos jóvenes también a leer y escribir, porque fueron mis estudiantes, y eso también me permitía contrastar algunas de sus expresiones en las respuestas a la entrevista con el conocimiento que yo tenía. Y esta chica se caracterizaba por escribir muy bien, pero a su vez manifestaba que tenía muchas inseguridades frente a su desempeño como escritor. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? Este libro pretende abordar las formas actuales que adquieren las prácticas de lectura y escritura juveniles, ubicándolas en el marco de los procesos de producción y consumo cultural. En este sentido, no se limita a medir qué tanto, ni qué tan bien o qué tan mal leen los estudiantes, sino más bien a plantearse una serie de preguntas como las siguientes. Analizar el lugar que estas dos prácticas ocupan en sus vidas, conocer la manera como se ha ido construyendo esa relación, identificar los rasgos más significativos de sus modos de leer y de escribir, entre los cuales por supuesto está el modo como se desempeñan en ellos, pero pues como lo dije no se reduce a un diagnóstico. Por eso, y eso es algo también muy importante mencionarlo, no se habla aquí de lectura y escritura, sino de lecturas y escrituras juveniles, porque son diferentes formas de relacionarse con diferentes formas de manifestación de la lectura y la escritura. ¿Qué encontraste durante la investigación? Bueno, los hallazgos fueron variadísimos. Voy a tratar de recuperar algunos en el sentido de identificar cuáles son los factores que influyen en esas relaciones con la lectura y la escritura. El papel de los padres, de los profesores o de los amigos como mediadores en esa relación con la lectura y la escritura. El papel del colegio como un espacio donde se promueven relaciones con las tecnologías, usos de las tecnologías, entre ellas el libro y entre ellas la escritura. El papel de la familia como un lugar donde se construyen hábitos y rutinas de producción y consumo cultural. Precisamente el hacer una reconstrucción tan detallada de esos trayectos biográficos le permite a uno ver cómo la familia constituye lo que yo denomino una agenda cultural
doméstica que de alguna manera marca el derrotero de los sujetos de una manera impresionante. No quiere decir que el sujeto esté determinado absolutamente por esa agenda que le proponían sus padres o sus abuelos o sus tíos o sus primos, pero sí deja muchas marcas. El espacio escolar como tal, tanto en la educación básica y media como en la educación universitaria, también es muy importante verlo en ese sentido, como espacio donde se promueven prácticas de producción y consumo cultural. En el título se habla de lecturas y escrituras. ¿Cómo explicar esa conexión entre la lectura y la escritura? Bueno, existen diferentes conexiones, es decir, existen tanto unas correspondencias en el sentido de que se lee mucho y se escribe mucho, o por lo menos hay una facilidad para producir textos claros, coherentes, bien estructurados, como también la relación opuesta en el sentido de que poca lectura redundaría en unas dificultades para el desempeño en la escritura. Esas, digamos, serían como los casos más comunes, pero hay otra suerte de relaciones, por ejemplo, tipos de lecturas. A los jóvenes no les gustan siempre exactamente los mismos textos el uno o el otro, hay preferencias y tipos de escrituras. Entonces, en la entrevista, para quienes vayan a leer el libro posteriormente, van a encontrar detallado mucho ese tipo de aspectos, ¿no? ¿Qué textos te gustaba leer? ¿Por qué te gustaba leerlos? ¿Cuánto te demorabas en leerlos? ¿Qué textos nunca terminabas de leer? ¿Sí? ¿Qué textos escribes? ¿Cuáles escribes por obligación? ¿Cuáles escribes por iniciativa propia? ¿Cómo el lector se va encontrando con estos 5 personajes a través del libro? La tabla de contenido podemos encontrar de manera muy detallada cuáles son los distintos tópicos que se desarrollan, y al avanzar en la lectura del libro sucedería casi como que estar armando las piezas de un rompecabezas que al final finalmente estará construido. En el primer capítulo, por ejemplo, encontramos la referencia a los espacios de interacción social que han sido importantes para estos jóvenes. Entonces está la escuela, está la familia, dentro de la familia la biblioteca doméstica. Está también una referencia a los medios audiovisuales de comunicación para mirar desde este primer capítulo cómo se ha construido esa relación de los jóvenes con esas tecnologías, la televisión, el reproductor de video, el cine, la radio, la música, el computador y otros detalles más que aparecen allí. La lectura como práctica cultural, que es el segundo capítulo. Lectores, lectoras y lecturas, que es una caracterización de cada uno de ellos con respecto a qué leen, cómo leen y qué expectativas tienen con respecto a la lectura. Es un tejido entre reflexiones y conceptualizaciones y las palabras de los entrevistados, ¿sí? Se siente de alguna manera como la vida de estos jóvenes, su sensibilidad, sus expectativas, sus sueños, sus frustraciones, que se van entretejiendo con el discurso estrictamente teórico. Durante la investigación se encontró que el rango socioeconómico de las personas que se entrevistan influye en su relación con la lectura y la escritura. Sí, es un aspecto que influye mucho. Lo que pasa es que como esta investigación no tenía un carácter cuantitativo, no es posible establecer, digamos, conclusiones definitivas. Uno observa tendencias con respecto a que, por supuesto, un capital económico favorece la apropiación de un capital simbólico y cultural mucho mayor que en el caso de un capital económico bajo. De todas maneras, digamos, diciéndolo en otros términos, si hay condiciones favorables para esa relación con la lectura, eso, por supuesto, que de alguna manera lleva tras de sí el tener resueltas ciertas cuestiones a nivel económico. Pero yo diría que no hay que ser tan determinista en ese sentido, porque yo observé, por ejemplo, en la investigación que habían 2 jóvenes a los cuales les gustaba mucho leer, pero lo que leían era diferente. Mientras una leía poesía y literatura canónica, el otro leía periódicos, revistas Selecciones, literatura de superación personal, etcétera, etcétera. Eso en términos de tejer una relación con la lectura es muy válido, cualquiera de las 2 experiencias. Y lo que de alguna manera tiene que tratar de capitalizar y potenciar la universidad es eso. Existe una relación, reconozcámosla, no la discriminemos, no digamos lo que vale es haber leído ciertos maestros de la literatura universal y mirar pues por encima del hombro a los que han leído textos de superación personal. De todas formas, la universidad lo que hace es ampliarle el horizonte
de conocimientos a los estudiantes y ellos tendrán la posibilidad de contrastar. Mostrémosles cosas que no conocen, démosles cosas a las que no han tenido acceso, pero tampoco los condenemos pues por tener la relación que han tenido con otros textos que no son propiamente los que uno encuentra en el ámbito universitario. Buscando la escritura. Autoras: Simoni Accorsi, Giovanna Buenahora, Vilma Penagos Concha. Buscando la escritura reúne diversos artículos en los cuales se sintetizan los resultados de las últimas investigaciones realizadas por el Grupo de Género, Literatura y Discurso y la colaboración de profesoras de otras universidades latinoamericanas. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Ella, mi sueño y el mar. Autor: Óscar Perdomo Gamboa. Tras la muerte de Óscar Perdomo Gamboa se presentó la obvia e inocente búsqueda de sus letras agónicas. Los pocos amigos que le quedaban, especialmente los de ámbito literario, hurgaron en sus papeles y discos duros algunos cuentos y poemas que pudieran perpetuar la débil memoria del último romántico. Soy comunicadora social de la Universidad del Valle con maestría en comunicación y diseño cultural también de la misma universidad y licenciatura en música también de la misma universidad. Tuve una relación cercana con la lectura desde muy niña. No recuerdo pues tener eventos así muy significativos de lectura con mi papá o con mi mamá, pero sí un ambiente favorable en cuanto a que así a mí me provocaba leer. Eso era una actividad que era bien vista en mi casa. Recuerdo que desde muy pequeña pedía libros en la biblioteca, pero para llevárselos a mi hermanita menor. Hay libros, por supuesto, que uno recuerda especialmente en sus épocas de preadolescencia, adolescencia. Y en el colegio siempre me caractericé por ser
productora de textos, poemas, cuentos. Fueron muy importantes los libros de literatura colombiana, costumbrista, libros también de Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, Puente al Infinito, que pues digamos en esos trances de la adolescencia suelen ser bastante importantes para algunas personas. Poesía también, Neruda, Benedetti, Borges. Cuando era niña empecé los estudios musicales. Cuando llegó el momento de decidir qué carrera iba a estudiar, pues pareciera que la música no fuera considerada como una carrera propiamente dicha. Entonces mi mamá me dijo, ¿y usted por qué no estudia comunicación social? Yo dije, pues no es mala idea, vamos a meterme a comunicación social. Pasé, no tuve que presentar más pruebas para ninguna otra universidad ni para ninguna otra carrera, entonces entré a comunicación y paralelamente hice las dos carreras. Y ambas me han gustado, lo que pasa es que siempre he ejercitado es más la comunicación que la música. He sido guitarrista, pues tuve la formación en el conservatorio inicialmente desde los 12 años, posteriormente me trasladé aquí a la Universidad del Valle y el título que tengo es de licenciada, pero pues el instrumento en el que me especialicé fue ese. He trabajado en la línea de la docencia, en una época en los cursos de teorías de la comunicación, en fundamentación teórica en el área de la comunicación social y posteriormente, que es digamos en el campo en que me he especializado, en los cursos relacionados con lectura y escritura para comunicación social. La música, digamos que desde que se le haya atravesado en la vida a uno, nunca jamás lo deja, lo va a estar acompañando permanentemente. Digamos que a nivel de la sensibilidad está allí presente, también como recurso pedagógico ha sido muy importante dentro de mi trabajo para la lectura y la escritura. En el ámbito familiar también, porque mi familia es familia de músicos, tengo hijos músicos, entonces los he apoyado mucho también en ese sentido y he ejercido la docencia también en el programa de música diseñando cursos especiales para los estudiantes de música. Como docente me interesa mucho seguir explorando nuevas alternativas en este campo pedagógico de la lectura y la escritura porque hay algunos retos que no hemos podido resolver. Sí, digamos, siempre existen estudiantes que no logran cumplir los objetivos que uno esperaría que cumplieran. Yo creo que ellos son la razón de ser del trabajo en la universidad. No tanto los que de alguna manera han podido resolver esas dificultades o que no tienen tantas dificultades, sino los que se quedan sin resolverlas. Y para eso contribuye mucho precisamente, o eso es lo que esperamos, las investigaciones que se hacen sobre estos temas.